Xóchitl Gálvez han decidido mantenerse en la pelea. Entre los aspirantes, la figura que comenzó a crecer en las últimas semanas ha sido precisamente Gálvez Ruiz. El 6 de diciembre del año pasado, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Xóchitl Gálvez había señalado que iba a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo que la senadora negó. Unas semanas después, el 27 de diciembre, Xóchitl Gálvez acudía a un juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México para interponer un amparo que le permitiera acudir a la mañanera a ejercer su derecho de réplica. Para el 12 de junio, la senadora se presentó en Palacio Nacional con amparo en mano para que la dejaran entrar a la mañanera y exponer su punto de vista, pero el acceso le fue negado. La maniobra de la senadora generó simpatía en muchos sectores de la sociedad que la comenzaron a ver no solo como una aspirante a la candidatura de la Ciudad de México, sino a la presidencia de la República. 10 días después, a través de sus redes sociales, Gálvez Ruiz causaba revuelo al dar a conocer que contendería y ganaría la candidatura a la presidencia de la Alianza Va por México. ¿Se convertirá Xóchitl Gálvez en la candidata de la Alianza Va por México? ¿Logrará sumar a todas aquellas voces discordantes con lo que está pasando en el país? Ahí escuchábamos a Tere Garay, la directora de RR Noticias, con la cápsula de contexto de nuestra mesa esta mañana. Y bueno, pues para platicar justamente este tema y la irrupción de Xóchitl en la contienda a la presidencia, pues vamos a platicar con nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. ¿Cómo estás, Juan Luis Íñiguez? Gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días, estimado Ángel. Un enorme gusto estar en RR Noticias. Don Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va, Chucho? Muy bien, señor. Buenos días, estimados auditorio. Bienvenido, muchas gracias. Víctor Cuevas, ¿cómo andas? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Perfecto en esta mañana de miércoles. Gracias por estar aquí. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Don Ángel, muy buenos días, un poco batallando aquí con la tecnología, pero con el gusto de cada miércoles estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Qué gusto recibirte. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Sin duda, nadie veía la posibilidad de que Xóchitl fuera a ser aspirante a la presidencia por la alianza de oposición. Todo el mundo la veía. Ella misma se había encapsulado en este proceso para la jefatura de gobierno en CDMX. Y sin embargo, como bien decía Tere, al arranque de su cápsula, paradójicamente el que le hayan cerrado las puertas de Palacio Nacional le abrió las puertas a esta resonancia a nivel nacional. ¿Qué opinas de ello, Juan Luis? Pues nuevamente, Ángel, con mucho gusto de poder observar, en este caso como un analista, como un ciudadano que quiere lo mejor para México, pues sin duda la simbólica puerta cerrada de Palacio Nacional, en la que, bueno, pues muchos nos sentimos representados con la actitud de no resignarse. Como en la política y en la vida, no puedes cometer dos posibles errores, ni subestimarte ni sobreestimarte. Y me parece que el presidente de la República, en esta modalidad permanente de cometer errores absurdos, vuelve a definir que hay un poder de facto que borró por completo a los partidos, que está dando a conocer un fenómeno antidemocrático de supuestos acuerdos inconfesables, en donde prácticamente esto es pues prácticamente como una sopa a la que había que ponerle únicamente el agua caliente para que se hiciera. Y no es así. Viene Xóchitl a irrumpir en un proceso que estaba ciertamente frío, que le hacía falta esta condición que ella aporta de innovación, de fuerza, de carisma, de conexión con el pueblo, y definitivamente se está presentando la pesadilla de López Obrador en su persona, poniéndola como la nueva obsesión de sus ataques. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Nadie vio venir a Xóchitl, yo creo que ni en Palacio Nacional, y ese motivo justamente de los ataques todos los días, Jesús. Más bien yo veía su participación de Xóchitl como controvertida. Sin embargo, esto no significa que las puertas de Palacio Nacional estén abiertas a la participación democrática, plural y de los ciudadanos
que así quieran su país, ver otro país y ver un país eminentemente democrático. Ok, muchas gracias, Jesús. Víctor Cuevas, pues llegó Xóchitl y movió el tablero. Por supuesto, mi estimado Ángel, y no es para menos, bien lo decía Juan Luis, el proceso de la Alianza Va por México se encontraba un poco frío y era una de las grandes críticas que incluso se mencionó en esta mesa. Parecía que ninguno de los candidatos alcanzaba a aprender y me parece que el papel que está jugando la aspirante Xóchitl, pues naturalmente le pone dinamismo al proceso de la Alianza Va por México, calienta también a los demás actores de la Alianza Va por México que con esto empiezan a tomar más riesgos, empiezan a ser más aventados. Y creo que en estricto sentido, pues precisamente la preocupación que hay sobre Xóchitl Gálvez desde Palacio Nacional es porque se ha convertido en el némesis de López Obrador, una persona a la que difícilmente le puede encontrar temas para cuestionarla, una persona en la que ha mostrado su cara más oscura, su cara más machista y sobre todo su postura más antidemocrática, porque al final López Obrador está enojado con el método de la Alianza Va por México, porque es eso, un método democrático, a diferencia de su elección a modo en Morena. Muchas gracias, Víctor. Don Sergio, la irrupción de Xóchitl movió todo. Sí, definitivamente fue una irrupción de frescura en el proceso que se llevaba. Como lo comentaban mis compañeros, ya veníamos algunas semanas comentando del tema y cómo en la parte de la oposición la alianza parecía muy estática con los mismos personajes. Digo, Xóchitl también es una persona con una carrera política importante, pero vamos, viene a dar refresco. Y yo creo que a diferencia de muchos de las corcholatas o taparroscas, como mencionas luego, Ángel, es que trae una frescura diferente. La verdad es una persona mucho más carismática de lo que se puede ver en otros actores y creo que puede alcanzar a encajar o conectar más con la gente. Yo creo que eso le vino de mucho refresco a la oposición y lo están tratando de aprovechar a lo máximo posible. El presidente también por su lado está haciendo su labor política en perfilar como un duelo de mujeres, independientemente de que se supone también en Morena tienen este proceso de encuestas para la selección de su candidato, pero bueno, parece que esta carrera muy larga podría ya estarse perfilando en quién contra quién. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Muy bien, muchas gracias, 46 Sergio. es la mesa de análisis político de RR Noticias. El factor Xóchitl, más del contexto con Tere Garay. Este martes, tanto Santiago Krill como Xóchitl Gálvez fueron los primeros en registrarse como aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Mientras el primero llamó a la unidad en el proceso interno de selección, la segunda dijo que es la candidata de los mexicanos y ciudadanos que quieren un cambio. Su crecimiento en las encuestas le han traído como consecuencia fuertes críticas desde el gobierno federal y de los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación, pero también el respaldo de aquellos que ven en ella una candidata que pueda hacer frente al avance que ha tenido Morena en el país. Identificada con el panismo del cual no es militante, Xóchitl Gálvez se define como una mujer de izquierda, que por el momento se perfila como la aspirante a vencer en el proceso que lleva a cabo el Frente Amplio por México. ¿La figura de la senadora significa una bocanada de oxígeno para los partidos de oposición? ¿Será Xóchitl Gálvez el factor de unión de la oposición? ¿Tiene Morena, en caso de que gane la candidatura, una adversaria de nivel para preocuparse? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto esta mañana. Y decía Tere, bueno, pues ya se registró Xóchitl, se registró Santiago. Les he contado a ustedes más temprano esta mañana la encuesta que hoy ya los pone empatados en primer lugar entre las preferencias de la gente para ser el candidato de la oposición. Los dos traen 13 puntos. El tema es que Santiago pues ya estaba ahí desde hace 6 meses y Xóchitl tiene prácticamente 2 semanas, así es que en solo 15 días, prácticamente 15 días, logró empatar al señor Krill, sobre todo ahora que ya se bajaron otros que también eran tiradores importantes, como es el caso, por ejemplo, de Lili Telles. Aquí la pregunta es, y lo digo con toda sinceridad, Juan Luis, ¿en el PAN la van a dejar llegar? Porque es evidente que hay un sector del panismo que no la ve como pues alguien con credencial blanquiazul, como ella misma dijo, mira, tengo 30 años con el mismo señor y no tengo acta de nacimiento, entonces perdónenme que no tenga credencial del PAN. ¿Tú qué opinas? Bueno, evidentemente Xóchitl es una ingeniera y una empresaria mexicana de
raíces indígenas, de origen humilde, que ha construido su trayectoria como lo hacen muchos, con trabajo, con esfuerzo, sin ser patrocinado por nadie, sin tener, en este caso, un factor que esté ahí impulsando detrás. Por más que el presidente quiera asumir que hay un gran elector en la persona de Claudio X González, me parece que esto es aberrante, pensar que una mujer en México dependa de un padrino. Me parece que hoy vemos en Xóchitl una posibilidad real de poder vencer a Morena. Ella está aglutinando de forma natural pues un esfuerzo de todo un grupo de personas y de mexicanos que queremos lo mejor para México. Hoy yo te puedo decir, no solamente veo que la van a dejar pasar, sino que muchos estamos considerando la posibilidad de apoyarla con todo. Me parece que hay expresiones de solidaridad en torno a su aspiración de forma natural, y cuando esto ocurre, pues no debes de ponerle freno a lo que es absolutamente natural. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús, es evidente que en ciertos círculos panistas ahí en la cúpula, pues Xóchitl a lo mejor no es vista como panista de cepa, y tampoco veo yo a Xóchitl diciéndole que sí a todo a Marco Cortés. ¿Tendrá eso influencia en que ella pueda convertirse en candidata? Indudablemente que sí, porque obedece a intereses políticos. Y en ello tiene que estar ella consciente justamente de la posición en la que está jugando. No obstante, la capacidad, el ingenio, la creatividad de parte de ella, creo que tiene la presencia necesaria como para poder ser candidata, inclusive de carácter personal, con el propósito de llegar a su objetivo, si es que así lo tiene ella calculado. Bien, muchas gracias, Jesús. Víctor, ¿la van a dejar llegar? ¿Va a poder lograr superar la primera aduana al interior ahí de su partido? Fíjate, mi estimado Ángel, que el PAN es muy curioso, ¿no? Regularmente el proceso de afiliación y de pertenecer a sus filas es bastante complicado, y muchos de los actores del panismo inclusive estratégicamente no pertenecen formalmente al PAN, como es el caso de nuestro gobernador Mauricio Curi, que hasta antes de ser gobernador, incluso cuando era coordinador de la bancada del Senado, pues no era panista afiliado y militante. Me parece que es una peccata minuta de Xóchitl Gálvez, que naturalmente tendrá sus pros y sus contras, pero lo relevante de todo esto en Acción Nacional es que precisamente están aportando a la Alianza Va por México con un perfil que, como ya lo mencionamos, pues está precisamente acaparando la agenda y ganándole esa batalla a López Obrador, que de entrada ya es un gran triunfo. Yo, por lo tanto, hago votos para que todos y cada uno de los candidatos de la Alianza Va por México se mantengan presentes, vigentes y trabajando, porque en el trabajo de todos está la fortaleza de la fortaleza. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, decíamos, ¿logrará pasar la aduana panista Xóchitl Gálvez? Pues mira, Ángel, en su momento hablábamos que se podría ver flaca la caballada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues podría, como lo comentaba hace un momento, viene como refresco y ha generado cierta inercia y protagonismo que haría mal la oposición en no darle la oportunidad, igual que a todos, ¿no? Si de repente el panismo nacional sentía que ellos deberían tener mano en la elección presidencial, sobre todo después de lo que vivimos este año, en las dos elecciones a las gubernaturas que favorecieron a las candidaturas para el PRI y a la división de triunfos, creo que no habría problema en que se pudiese respetar su posición. Creo que la oposición tiene que hacer una configuración muy, muy interesante, porque bueno, hay muchos intereses. Ahorita, bueno, lo que sucedió ayer con la salida de algunos priistas de ese instituto político, bueno, pues también generan espacios que son mecanismos vamos, con los que se tiene que negociar, y creo que ahí entre los presidentes de los partidos y las figuras preponderantes de esto tendrán que darle entrada, ¿no? Mucho se habló de que la coalición iba a representar una visión ciudadana, y entonces, bueno, si bien ante la salida de Gustavo de Hoyos, Xóchitl puede seguir manejando esa misma representación, entonces sería un error no dejarla llegar. Bien, 7:53. Ahora, es evidente que a quien menos le ha gustado la llegada de Xóchitl a este escenario
ha sido pues al titular del Ejecutivo y al equipo de la 4T. Entonces ya lanzaron a la jauría de bots para que todos los días le estén pegando duro y directo y a la cabeza en las redes sociales a la señora Gálvez. Entonces, pues ya empezó la guerra sucia, lo cual nos habla justamente de que pues sí pareciera haber mucho miedo ahí en el búnker de la 4T, porque Xóchitl podría ser una candidata que si mañana es candidata, y si suponemos que la señora Sheinbaum podría hacerlo también, ya de inicio en el popularómetro, en el carismómetro, vamos a llamarle así, si los hubiera, se más que sí le anda ganando. ¿Tú cómo lo ves, Juan Luis? Absolutamente, Ángel, se está poniendo condición para que México pueda tener una presidenta y hay una contienda pues ya cantada muy interesante que podría consolidarse en este caso si Xóchitl logra pues en este caso llegar a la última etapa de este proceso real, democrático, pues con la mayoría de las simpatías. Imagínate una contienda entre Claudia y Xóchitl, pues muy interesante el contraste de una historia pues en la que, bueno, tienes un padrino y otra historia en la que tienes pues al pueblo impulsando de manera decidida esa aspiración, pero no para vengar, no para llegar a imponer un criterio de quítate para ponerme yo. Y definitivamente lo interesante es lo que ha venido manifestando la senadora Xóchitl Gálvez, que ella viene a reivindicar historias de los agraviados, de las personas que han padecido las más intolerables injusticias. Muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, pues sí se le va a complicar el camino a la señora Sheinbaum en caso de que fuera candidata, porque tiene más carisma Xóchitl, ¿o tú cómo lo ves? Sí, de alguna manera el carisma está facilitando en su esencia como mujer, es la que va a determinar de alguna manera la apertura o no de las puertas para la participación política, en este caso particular, que es la presidencia de la República, de una mujer para la representación de todos los mexicanos. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Víctor Cuevas, ahí el tema de una hipotética contienda entre ambas damas, ¿podría serle complicado al partido Guinda a hacer avanzar a su candidata? ¿O qué piensas? Definitivamente, y es la preocupación que sienten desde particularmente el presidente López Obrador. Ese es el motivo de sus corajes, ese es el motivo de sus desvelos y de lo desencajado que se ve en los últimos días, como no se había visto desde hace mucho tiempo. A mí me parece que la gran virtud que tiene la Alianza Va por México, y lo he dicho en varias de las mesas, es que todos y cada uno de los aspirantes que hoy están participando, inclusive de aquellos que señalaron que no van a participar, pero que seguirán colaborando, es que está conformándose un equipo que tiene todas las credenciales, todos los elementos y todas las formas de hablarle al pueblo de México desde las distintas aristas, desde la parte carismática que aporta Xóchitl Gálvez, la parte técnica que aporta un José Ángel Gurría, la parte de trabajo que aporta un Enrique de la Madrid o un Ildefonso Guajardo, o por supuesto el conocimiento de la ley que puede poner en la mesa un Santiago Krill. Y eso es algo de lo que carece Morena, porque además en Morena la unidad está solamente de dientes para afuera, al interior se están dando hasta con la cubeta, mientras que acá en la alianza todos los actores han demostrado una altura política lo suficientemente conveniente como para demostrar y hay tiro. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Preguntártelo, Sergio, supongamos que mañana la contienda es entre estas dos damas, la señora Sheinbaum, la señora Gálvez. ¿Cómo vaticinas que podría darse esta contienda? Pues muy interesante, ¿no? Y viene un revulsivo a una contienda que parecía no muy cantada, pero muy perfilada hacia algo. Definitivamente para Xóchitl juega mucho en su favor su personalidad, su carisma, el origen, vamos, es un multifactor, muchos factores que hacen que parezca una opción adecuada y que ahorita también ante el golpeteo de Morena o del presidente o de toda
este ejército de bots que mencionabas, bueno, pues la han en algunos momentos hasta medio martirizado, ¿no? Lo comentabas por ahí ayer en alguna participación, de cómo cómo crecer ante el gusto o ante en algún momento la indiferencia de cierta parte del electorado a alguien, bueno, pues cuando lo martiriza, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues Claudia Sheinbaum, sin poner en duda sus competencias, sus conocimientos y capacidades, sí, desafortunadamente para ella misma es una figura un poco más acartonada, definitivamente no es alguien que conecta con la gente, viene con esta inercia de Morena, y por eso el presidente la arropa tanto, ¿no? Y que ha sido parte incluso de los gustos de algunas otras corcholatas, como recientemente lo han manifestado, ¿no? Entonces, en un 1-1, la parte que hace, que comentábamos hace algunas semanas, votar al elector que de repente es más con el estómago que con la cabeza, pues ha logrado triunfos como hace algunos años en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Entonces, el tema del carisma, la empatía y lo que hace conectar por las razones que sean, es muy trascendental para la elección. Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, llegamos a la ronda final, la ronda de conclusiones. Es un hecho que nadie vio llegar a Xóchitl Gálvez. Todo el mundo la ubicaba en prepararse para la contienda en la Ciudad de México, y cuando ella vio la oportunidad, dijo, de aquí soy, y ahora está brincando justamente a esta contienda. Muchas personas la ven como una posibilidad real de competencia frente a la señora Sheinbaum, y bueno, pues ahí están los números que siguen creciendo para la originaria del estado de Hidalgo. Y es que, vamos a decirlo claramente, mientras la señora Sheinbaum ya andaba estudiando allá en California, la señora Gálvez andaba vendiendo tamales y confeccionando uniformes para pagar sus estudios, y ahí puede estar una de las claves para esta contienda que vamos a ver. Será bien interesante. 30 segundos, comentario final. Juan Luis Íñiguez. Pues Ángel, reiterar el gusto por ver cómo el esfuerzo y la forma de conducirse de manera correcta de algunos actores políticos puede llegar a tener grandes resultados. Yo verdaderamente estoy entusiasmado con la forma en la que Xóchitl ha venido a irrumpir en este proceso. Estoy, como te digo, considerando darle todo el apoyo, porque me parece que es una mujer que, si bien puede ser criticada en algunos aspectos, por ejemplo, en su habla, que es mal hablada, pues yo prefiero 100 veces una mal hablada bien portada que una súper corrupta que no ha dado resultados como Claudia Sheinbaum. Gracias, Juan Luis. Jesús Benz Aguilar, 30 segundos, comentario final. Indudablemente que no podemos descalificar de ninguna manera y de ninguna forma y de un comentario en contra de las damas, en este caso de las mujeres que están en la contienda. ¿Por qué? Porque estaríamos de entrada descalificando. Así es de que yo me pronuncio porque efectivamente Claudia participe, porque es una mujer pensante, inteligente, capaz, y que también en este sentido lo demuestra del otro lado. Así es de que estaremos atentos de lo que acontece, y bueno, por lo menos ya tiene un voto Claudia, que es el mío. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Víctor Cuevas, comentario final, 30 segundos. No hay publicidad mala, y a mí me parece que en este caso López Obrador está forjando la espada con la que va a recibir la estocada final. No vaya siendo que Xóchitl Gálvez, precisamente gracias a este impulso que le ha dado López Obrador a partir de todas sus descalificaciones, críticas y ataques, termine siendo en la esperanza que le permita a México recuperar la grandeza de la que la 4T nos arrebató. Y en ese sentido, creo que Xóchitl Gálvez tiene posibilidades, y esperemos que por el bien de México, la Alianza Va por México resulte victoriosa en este proceso. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Cierra la mesa don Sergio Camacho, adelante. Pues Ángel, estamos viviendo otro capítulo más en esta larga novela de la elección del 2024. Es evidente que ahorita parece que se pueden conformar las cosas rumbo a un proyecto que parecía medio anunciado de un lado, como es el caso de Morena,
pero, y bueno, y con esta irrupción que se da en la Alianza Va por México. Yo creo que todavía falta camino por recorrer, falta que se definan. Para septiembre ya deberían estar aterrizadas las cosas y habrá que ver a partir de ahí también qué sucede al interior de cada una de estas dos fuerzas políticas, ¿no? La Alianza y por otro lado Morena, porque bueno, como ya existieron recientemente los amagos del candidato o el precandidato Marcelo Ebrard, como pueden ser también la salida de estos recientes senadores, entre otros priistas reconocidos, pueden alterar mucho también la configuración todavía. Creo que todavía hay un largo trecho, pero ahorita se pueden, poner cierta claridad en la perfilación de las cosas. Muy bien, pues a los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar sobre este interesante tema. Seguramente vamos a volver a hablar de estas dos personalidades políticas en las semanas y meses por venir. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana, Juan Luis Íñiguez. Muchas gracias, estimado Ángel. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Gracias a RR Noticias por aceptar estos controvertidos temas. Gracias, mi querido Víctor Cuevas. Siempre es un gusto participar en la mesa más comentada. Que tengan un excelente miércoles. Don Sergio Camacho, un abrazote. Don Ángel, igual un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio. Ah, y si me permiten, Chiva hermano, ganaron las Chivas, por cierto, Juan Luis. Es correcto, mi estimado Ángel, los 3 primeros a la buchaca y vamos por otros más. Y vamos por más. Gracias a los 4, nos encontramos dentro de 8 días. Yo regreso enseguida contigo, tengo información para ti muy importante sobre la 57 que está bloqueada esta mañana.